muchos hemos dicho, nos quejamos de que Andrés Manuel y su partido Morena tienen todo el control en el Congreso. Y parece que no existen ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, no hay oposición. No hay. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tan No hay contrapesos. callados? No hay contrapesos y déjame agregar algo. No solo en el legislativo. No hay contrapesos en el país. Sí. Y yo creo que todo poder requiere un contrapoder. Me parece que es bueno para el país. Ya no hablemos de los partidos. Porque los partidos, al final de cuentas, solo son un instrumento para servirle al país. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener contrapesos en el legislativo y en otras cosas. ¿Dónde está el PRI en el legislativo? Bueno, no tiene capacidad ni junto con el PAN y otros partidos de parar incluso enmiendas a la Constitución en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, si se pone de acuerdo con otros partidos, sí es capaz de tener cambios en la Constitución. A ver, dime una cosa, ¿por qué ante las violaciones flagrantes de la Constitución en el discurso del presidente, tampoco dicen nada? O sea, ya no vemos al PRI en el voto, en el Congreso, porque tiene minorías, etcétera, sino que ya no tienen voz, no los vemos ya ni en los medios diciendo, criticando, cuestionando, acusando, señalando. Pues bienvenido al club. No, bueno. ¿Qué te voy a decir? ¿Dónde están? ¿Pero dónde están? ¿Por qué esa? No, ¿Por qué? Sí está, pero necesitas ¿Por qué ese sometimiento? La voluntad y la decisión para decir tu opinión, aun cuando no estés de acuerdo con alguien. O más bien, cuando no estás de acuerdo con más énfasis. ¿O tienen miedo? Es especulación, no sé por qué razón, pero obviamente está mal. ¿Qué significa, por ejemplo, que el PRI de pronto incluso empieza a votar en cosas que parecen aberrantes con Morena? Guardia Nacional, por ejemplo. A ver, yo no estoy de acuerdo con parte de Guardia Nacional. Me parece que la estrategia es equívoca. Te voy a decir mi opinión. Me parece que el camino es fortalecer y de alguna manera crear un instrumento que obligue a que los gobiernos de los estados se encarguen más del tema de seguridad. Soy elemental si tú quieres. El 95% de los delitos son del fuero común. Entonces metiste a los gobiernos de los estados a lucha contra el narcotráfico y a las policías municipales y lo sacaste de su responsabilidad. Claro. Si es un crimen, ¿de quién es responsabilidad? Del fuero común y de los gobiernos de los estados. Entonces requiere un rediseño para esto. ¿Han optado por qué camino? Por crear una especie de policía sustituta, gendarmería sustituta, porque en lugar de estimular y obligar, porque tienen obligaciones que cumplir. Claro. Sí, yo te mencionaba hace un rato a Ivonne. Yo estuve en Yucatán unos 15 días después de que ocurrieron estos incidentes. De repente hay 12 decapitados. E Ivonne durante 48 horas, una cosa así, no durmió. Y dijo, a estos los agarramos, ¿eh? Y en 48 horas los agarraron. ¿Quién lo hizo? ¿El ejército? ¿La marina? ¿La gendarmería? Lo hicieron las autoridades locales. Perdón por la falta de modestia. Nosotros logramos bajar 90% los secuestros, los asaltos bancarios, 30 y tantos por ciento nada más crímenes, porque en la sierra es muy difícil combatirlos. ¿Quién lo hizo? Las autoridades locales. Claro. ¿Qué no le debemos exigir a las autoridades locales que cumplan con su responsabilidad y con la ley? Yo creo que sí. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto pareciera que todo se les olvida el principio democrático, se les olvida la congruencia, la honestidad? Y si el presidente dice una barbaridad, que ha dicho muchas, se ponen a aplaudir y nadie cuestiona. Te decía que entramos en la especulación, no sé por qué lo hacen. Yo te puedo decir que no está bien que lo hagan. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Yo, nunca nadie me ha dicho por qué lo hace. Y
Solo me puedo meter a especular por qué no lo hacen. A ver, dime otra cosa. ¿Qué entiendes tú por esto que le han llamado la cuarta transformación? Entiendo un proyecto muy ambicioso de transformación del país que en parte está justificado, por ejemplo, el combate a la pobreza, pero los instrumentos son muy, digamos, muy insuficientes, muy poco medidos, meditados, etc. ¿Son muy rudimentarios? Mira, El arte de la guerra, un libro que hemos leído, dice, uno tiene que emprender las guerras que va a ganar. Las que no va a ganar no las emprende. Sí, hay que elegir enemigos también, ¿no? Hay que elegir enemigos también, pero hay que prepararse para la guerra. No, tú no te puedes meter en una guerra sin prepararte. Sin conocer. Sin conocer a tu enemigo, tus fuerzas y organizarte en todo. Organizarte en armas, en abastecimiento, en dinero, en gentes, en confianza de las gentes, de los equipos directivos, etc. ¿Pero qué está pasando entonces? ¿El presidente está improvisando? No sé si tú saques una impresión contraria de sus conferencias. Cada vez hay más crítica a las conferencias, cada vez es más duro. He platicado con personas de ahí adentro y dicen que probablemente se acaben pronto. No lo sé. Lo que yo sí sé es lo que dicen las encuestas. Algunas sí se tienen más del 70% de simpatía, otros dicen más del 80%. La cantidad que tú quieras es muy alta. Yo creo que también es probable que ese mecanismo no le dure mucho. ¿Por qué, en tu opinión, yo tengo una idea, pero te pregunto para que le platiques a la audiencia, ¿por qué este nivel tan alto? Hay una explicación lógica de los que le saben el tema del comportamiento social, pero en tu opinión, ¿cuál es? ¿Por qué de pronto hoy más personas están de acuerdo con López Obrador que cuando fue candidato y quienes lo votaron más incluso? Me parece que hay que ponerlo en el contexto de su antecedente histórico. Es decir, hay un rechazo muy grande en contra del gobierno de Peña y de algunas de las cosas que en él sucedieron. Y él está haciendo lo contrario. Contra los gastos dispendiosos, austeridad. Pero es una autoridad muy tramposa porque en realidad hay otros gastos que son peores, ¿no? Sí. Parar el medio país por el asunto de la falta de combustible es más costoso que muchas cosas. Pero digamos que no es un asunto racional, sino es un asunto de percepción. Emocional, sí. Emocional. Y la gente en muchas ocasiones capta lo emocional. Claro. Entonces, abre Los Pinos, vende el avión presidencial, vende la flota de aviones y de helicópteros, etcétera, etcétera. Y eso le gusta a la gente. Es el pan y circo. Francisco, se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Lamentablemente. Te lo aprecio.